venido a esta conferencia y particularmente veo caras de muchos amigos. Acá veo a la profesora Silvina Huanca, una amiga de la infancia de Villa Cristina, que le agradezco que haya venido, y a algunos colegas que conozco por esa vía inhumana e intocable como es Internet. Al doctor Funol, que está acá, y a mis amigos de creo que lo más importante de mi currículum es que soy egresado de la Escuela Normal de Salta. Eso me enorgullece haber pasado por ese aula, porque las bases de mi formación han estado en esa escuela. En primer lugar, quiero aclararles algo, porque creo que me equivoqué al titular esta conferencia el acoso moral en el ámbito del trabajo, o algunos lo llaman la tortura psicológica en el ámbito del trabajo. Yo, cuando venía para acá, me di cuenta que había cometido un error, y creo que lo más importante es ponerle otro título: el enigma del acoso moral en el ámbito del trabajo. Y creo que el énfasis recae en la primera palabra, enigma. Y la verdad es que no tengo muchas revelaciones para ofrecer. Tampoco les voy a dejar simplemente algunas perplejidades, algunas preguntas de lo que constituye este flagelo del siglo XX y del siglo XXI. De modo tal que no tengo muchas revelaciones para ofrecer. Les voy a dejar algunas preguntas, algunos interrogantes que me he planteado en estos 10 años de investigación al respecto. Y creo que lo importante, como dice la historia de Occidente, es la historia de las preguntas de Berkeley, de Hume, de Schopenhauer, ¿sí? Entonces, creo que es más importante formular una pregunta antes que dar una respuesta, porque uno con una pregunta se puede equivocar, con una respuesta se puede equivocar, pero con una pregunta uno puede formular una cuestión. Entonces, no tengo revelaciones para ofrecer. Y en segundo lugar, les quiero aclarar dos cosas. En primer lugar, lo que yo les voy a decir acá es producto de la observación, de la investigación que he llevado adelante con mi equipo de investigación en la Universidad de Buenos Aires. Yo soy investigador del Instituto Gioja de la Universidad de Buenos Aires, que pertenece al CONICET, y he llevado adelante mediciones cuantitativas para saber cuánta gente ha estado siendo víctima del acoso moral o de las torturas psicológicas en el ámbito de trabajo. Y la primera aclaración que quiero hacerles es que lo que yo les diga acá es pasible de objeción. Tengan en cuenta que, si bien hemos hecho mediciones científicas al respecto, los principios elaborados por la ciencia son meras invenciones libres del espíritu humano. Entonces, lo que vayamos a hablar acá, tengan en cuenta que es pasible de ser objetado por una teoría superadora. Y el segundo punto que me parece importante tener en cuenta acá es por qué yo inicié estudios acerca del móvil mediante mediciones numéricas. Porque yo estoy en una línea de investigación basada en la matematización de las ciencias jurídicas. Parece de loco, ¿no?, hablar de matemáticas en el ámbito del derecho, porque uno empieza a estudiar abogacía como consecuencia de que no le gustan las matemáticas. Y siempre me pregunté por qué hay un desprecio por las matemáticas. Quizá una de las cuestiones es producto de un problema político, ¿sí? Y acá viene lo político. Había un círculo muy importante de investigación mundial que fue el Círculo de Viena. El Círculo de Viena, hacia 1927, era el círculo intelectual más importante del mundo. Y ese círculo estaba interesado en dos cuestiones: desarrollo de la biología molecular y desarrollo de la física cuántica, y matematización de las ciencias sociales. Ese círculo proponía esto, pero hubo un problema. Cuando llega el nazismo a Austria, eliminaron el círculo. Y paralelamente con eso, hubo un filósofo que se impuso a la teoría de la matematización, que estaba más interesado en el lenguaje, que es un autor austríaco interesado únicamente en filosofía del lenguaje. El autor se llamaba Wittgenstein. Escribo. Tengan en cuenta esto, porque la filosofía, esto que a veces uno cree que es pérdida de tiempo, a veces impacta en la vida de la sociedad, como una posición filosófica hace que la ciencia vaya por otro camino. Entonces, este autor, que
dominó el Círculo de Viena en su última etapa, lo que hizo fue darle importancia al lenguaje y despreciaba las matemáticas. Es por eso, por ejemplo, que en el ámbito del derecho nuestro no existen formulaciones exactas para medir el daño. Ahora los estadounidenses, con las orientaciones en Law and Economics, están llevando adelante fórmulas matemáticas para saber cómo se mide el daño. Pero hoy, por ejemplo, en la Universidad Torcuato de Itelas, los jueces admiten que para medir el daño lo hacen a ojo. Eso no es muy científico. Entonces, por eso yo les digo que hay que orientarse, o según mi opinión, hacia la matematización de la ciencia jurídica. Pero ¿qué hizo este señor Ludwig Wittgenstein? Él se interesó por el lenguaje, prevaleció en el Círculo de Viena y finalmente el Círculo de Viena fue disuelto con el advenimiento del nazismo. Fíjense ustedes cómo un hecho político impacta en la ciencia. Con esta formulación veamos lo que es el mobbing o acoso moral o tortura psicológica. El mobbing, como ustedes saben, algunos dicen moving, ¿sí? Pero en realidad viene del término en inglés que es mob. Mob quiere decir acosar o hostigar, pero es un verbo que se utiliza para describir las conductas de los animales. Cuando los animales ven a alguien que puede generarle un peligro para su subsistencia, cuando los animales ven un peligro para su subsistencia, lo primero que hacen es conglomerarse y expulsar a ese animal más fuerte que los puede perjudicar. De ahí viene el término mob. Es un verbo para describir conductas animales, ¿sí? Ahora vamos a ver quién utilizó ese término. Entonces, mob o mobbing quiere decir acosar o hostigar. El autor que inició este término es un autor austríaco también, Konrad Lorenz. Konrad Lorenz era un sabio austríaco que estaba interesado en el comportamiento de los animales. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el mobbing con que me empiecen a hablar de la conducta de los animales? Porque este autor es el primero que utiliza el término mobbing, pero para describir la conducta de los animales. Y él logra demostrar algo. Él logra demostrar que los seres humanos reproducimos conductas animales, ¿sí? Y les voy a dar uno de los tantos estudios que hizo Lorenz sobre ratas, ¿sí? Lorenz hace un estudio de las ratas y lo que hizo fue lo siguiente. Él logra demostrar que las ratas se mueven en clanes y se reconocen como miembros del clan por el olor. Él toma un grupo de ratas, las cría a las ratas y después aisló a una. Aísla a esa rata por un periodo prolongado de tiempo, la bañó, la limpió y perdió el olor de su grupo original. Cuando la introduce nuevamente en su grupo original, la rata aislada reconoció el olor como familiar, pero las que estaban en el grupo no la reconocieron como miembro del clan. Entonces, ¿eso qué generó? Que la mataran. Lo mismo ocurre, según Lorenz, en los grupos humanos. La persona que se muestra diferente es aislada o utilizamos los seres humanos mecanismos para aislarlo y para matarlo, ¿sí? Ahora vamos a ver esos medios sutiles para matarlo. Esto lo explica Lorenz en 1966 y en el año 73 le dan el premio Nobel de Medicina. Pero fíjense ustedes la polémica, porque él se dedicaba al estudio de los animales, pero le estaban dando un premio de medicina. La medicina no está dirigida, le tendrían que dar un premio en veterinaria en todo caso. Pero sin embargo, tiene una polémica, la Academia Sueca le dio el premio, pero esa investigación la toma un autor, que es Kahneman. Kahneman utiliza el término mobbing
para referirse a la violencia en el ámbito escolar. ¿Sí? Toma esa investigación y empieza a estudiar la violencia de los escolares en el ámbito laboral. Y finalmente, la persona que le da celebridad universal al término es Heinz Lehmann, ¿sí? Un psiquiatra alemán radicado en Suecia. Él empieza a analizar en la década del 70 la violencia en el ámbito laboral y en 1990, en un congreso en Hamburgo de Derecho Laboral, él presenta al mundo el término mobbing. Y en esa conferencia, él lo que informa a la comunidad científica es que en el ámbito laboral se producía la figura del mobbing. Y como no tiene un término para describirlo, utiliza los estudios de Lorenz. ¿Sí? Fíjense ustedes cómo la ciencia, sobre todo la ciencia con mediciones, permiten después avanzar y poder elaborar instrumentos jurídicos. De ahí la importancia de hacer investigación. En la Argentina, yo no conozco la problemática de la investigación en Salta. En Buenos Aires no hay gran presupuesto para hacer investigación. La mayoría de las investigaciones son investigaciones de tipo privado, pero con un objetivo central: lograr un lucro mejor, ¿sí? O sea, los estudios que hacen las empresas privadas es para ver cómo mejoramos la producción, pero no están dirigidas al ser, ¿sí? Bueno, este es un punto para analizar. A partir de ese momento, el mundo empieza a adoptar la figura del mobbing, ¿sí? El mundo empieza a hablar en 1990 de la figura del mobbing. Bueno, hasta acá estamos, no sé si alguien quiere formular una pregunta. Así empezó esto, ¿sí? Con una formulación teórica. Vamos a ver entonces qué es el mobbing. El mobbing, según Lehmann, es una violencia psíquica que sufre una persona en su ámbito de trabajo de manera sistemática y prolongada, con el fin de destruir las redes de comunicación del acosado, obstaculizar su tarea y lograr la huida del trabajo. Entonces, la característica del mobbing, la primera característica es la destrucción de las redes de comunicación. Destrucción de las redes de comunicación. La segunda es obstaculización. Y la tercera, la huida del ámbito de trabajo. Acá hay que hacer una aclaración. El acoso moral, para que tenga lugar, o llamado también tortura psicológica, requiere que la persona sea hostigada de manera sistemática y prolongada. ¿Qué se entiende por sistemática? Al menos una vez por semana. Es decir, que una persona, todas las semanas, el jefe la descalifica, ¿sí? Sos una persona que hace mal las tareas, te equivocas siempre, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, si sistemáticamente, una vez por semana, sufro mi degradación en el ámbito de trabajo, ya estoy en presencia o tengo un primer indicio de que estoy con mobbing. Pero además, se requiere que sea prolongado. ¿Qué quiere decir prolongado? La mayoría de la doctrina entiende que para que haya mobbing debe existir un acoso sistemático una vez a la semana y por lo menos, como mínimo, de 6 meses. Obviamente acá hay que hacer una aclaración, porque Lehmann nunca habló de tiempo. La doctrina ha entendido, sobre todo la doctrina española, ha entendido que ese acoso sistemático debe ser una vez por semana y por lo menos 6 meses. Pero Lehmann, el fundador de esta idea, nunca habló de un tiempo determinado. Y todos admiten que tiene que ser por lo menos de 6 meses. ¿Qué se entiende por destrucción de las redes de comunicación? El primer indicio es cuando la gente al acosado no le habla, o cuando quiere hablar y el jefe lo interrumpe para hablar, no se entera de las actividades de capacitación, o como pasó con algunas personas que querían venir acá y el jefe no la dejó, ¿sí? Este es un indicio de acoso moral. Y además hay una particularidad en esa destrucción de las redes de comunicación: un trato desigualitario. ¿Qué quiere decir desigualitario? Que se le concede a uno lo que no se le concede a él, ¿sí? Todos llegan tarde menos él,
todos van al curso de capacitación menos él. Todos se enteran del curso de capacitación menos el acosado. Y la obstaculización en el ámbito de trabajo se da esencialmente cuando no se le provee al individuo elementos para que despliegue adecuadamente su función. En algunos casos, la persona no tiene una computadora adecuada, la computadora se cuelga sistemáticamente, todos los demás tienen una netbook o una notebook y un celular de última generación, y él tiene una AT modelo 87. Entonces, acá pueden ver rápidamente la obstaculización en el despliegue de sus tareas. Y por último, la huida en el ámbito del trabajo. El objetivo del móvil es lograr que esa persona resigne su puesto de trabajo y que finalmente deje su actividad. Esto es lo que ha definido este autor alemán, sueco, Heinz Lehmann, ¿sí? Bueno, hasta acá estamos con el concepto de móvil según este autor. Vamos a ver otros conceptos, pero por ahora lo dejamos acá. Lo otro que tenemos que aclarar, y acá viene lo relativo al lenguaje, por este autor Wittgenstein, él decía, no nos damos cuenta de la prodigiosa diversidad de juegos del lenguaje, porque es tan múltiple el uso del lenguaje que hace que todo parezca igual. Y el móvil hay que diferenciarlo del estrés laboral, es otra cosa. En el caso del estrés, ustedes saben que el estrés es una reacción psicosocial que surge en el individuo como consecuencia de que advierte un ambiente adverso, hostil, o un ambiente donde le cambian en definitiva la situación determinada. El estrés se da tanto en lugares donde hay una sobrecarga de tareas, y también se da en situaciones cuando la persona elige someterse a situaciones de estrés. Una mudanza, cuando yo compro una casa, vivía alquilando y me compro mi casa. ¿Eso genera estrés? Por supuesto que genera estrés. De hecho, se sostiene que una de las situaciones de mayor estrés es la mudanza. Otra situación de estrés, el casamiento. ¿Sí? Nadie nos pone una pistola en la cabeza para casarnos. Bueno, a veces sí, ¿no? Pero bueno, se supone que hay una actividad voluntaria. O por ejemplo, cuando uno decide irse de vacaciones. Las vacaciones también generan estrés. Entonces, el móvil no se debe confundir de ninguna manera con el estrés. Hay actividades, como la actividad de los abogados, que generan estrés. La sobrecarga de trabajo genera estrés. La actividad, por ejemplo, de los agentes de bolsa, según un informe de la Dirección de Salud de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, los agentes de bolsa, en la mayoría de los casos, tienen un alto nivel de drogadicción, producto de esa adrenalina que descargan día a día en las operaciones financieras. Imagínense que las personas transfieren mediante mecanismos electrónicos 50 millones de dólares. Yo tiemblo de solo pensar cuando hago los pagos, que pongo 50 pesos, pienso que no va a llegar. Bueno, imagínense si es un monto así. Bueno, entonces, no hay que confundir estrés con acoso moral, porque el estrés en grados excesivos puede resultar dañino, pero el acoso moral o la tortura psicológica es por esencia perjudicial. Esa es la primera diferenciación. El otro punto que hay que diferenciar es el móvil con el conflicto, porque en el conflicto hay una guerra abierta, cuando el conflicto, según la ciencia psicológica, es algo bueno, porque las partes abiertamente manifiestan cuáles son sus intereses, por qué están dispuestas a luchar, y uno rápidamente puede observar cuáles son los objetivos encontrados. Y eso es bueno para la vida de la sociedad, para la vida en comunidad, porque el conflicto es en cierta forma aleccionador en algunos casos, o puede resultar fructífero. Entonces, no hay que diferenciar el móvil con el conflicto, porque en el móvil no hay conflicto, porque el móvil particularmente es una actividad sigilosa, secreta, no hablada. En el móvil, algunos creen que el origen del móvil es
una situación de un conflicto que no se ha resuelto o que no se ha querido iniciar, ¿sí? Entonces no confundan mobbing con conflicto, porque en el mobbing no hay conflicto. La persona que acosa manifiesta que no tiene problemas con la otra persona. Cuando entrevistamos a un jefe y le decimos, ¿qué pasa con esta persona que ahora está enferma, tiene diarrea, insomnio? Mira, yo nunca tengo problemas, yo ni siquiera la saludo y después cada uno despliega sus tareas. Es muy común el cinismo por parte de quienes ejercen mobbing. En el mobbing no hay de ninguna manera un conflicto abierto. Para que haya un conflicto es necesario una guerra abierta y una situación hablada. En el mobbing no es hablado, es sigiloso, es secreto, es subrepticio, subterráneo, ¿sí? Entonces, no confundir con el conflicto o con el estrés laboral. Por otra parte, tendríamos también que diferenciar el mobbing de otras figuras. Ahora está muy de moda hablar de bullying, ¿sí? El bullying hace referencia a la violencia física en los ámbitos escolares. Con el mobbing, el acoso moral o la tortura psicológica, hablamos de algo que no es una violencia física, sino que hacemos referencia a una violencia psíquica o moral, ¿sí? Por otra parte, tampoco hay que confundir mobbing con otra figura que es el bossing, ¿sí? La figura se llama bossing. No hay una traducción, probablemente una de las traducciones que yo hago es el mandoneo, ¿sí? Cuando el jefe da órdenes al inferior. Pero ¿por qué en el caso del bossing no hay mobbing? Porque en el caso del bossing hay algo hablado, ¿sí? Entonces en ese caso no estamos en presencia del mobbing. Para que haya mobbing tiene que ser algo sigiloso, secreto, subterráneo, subrepticio. Cuando ya es hablado, estamos en presencia de otras figuras. La otra figura es el bullying, del que habíamos hablado. Y la otra figura es el burnout. Esto es conocido como el síndrome de desgaste profesional, que genera en una persona una baja receptividad emocional, ¿sí? Y también genera en la persona que tenga una visión negativa de su perspectiva laboral. Pero en este caso no estamos en presencia de mobbing, sino de una persona que se ha desgastado profesionalmente como consecuencia de la exigencia laboral. Esto es usual en el ámbito de los abogados. Ustedes saben que los abogados vivimos corriendo con plazos judiciales. Yo de hecho mañana llego y ya tengo vencimiento de 2 primeras horas, ¿sí? Así que tengo que estar ya a las 7:15 en mi trabajo, ya estoy pensando en eso. Bueno, esas situaciones nos pueden generar un síndrome de burnout o síndrome de descanso, de agotamiento profesional. Y el efecto de esto es una baja productividad y una falta de receptividad emocional, cuando la gente es indiferente no solo a estímulos negativos o positivos. Estamos en presencia del burnout o síndrome de descanso de agotamiento profesional.